Imagina un instante en el que todo parece perfecto. Las risas compartidas, las miradas que dicen más que las palabras, esas noches largas hablando de sueños y planes. Pero, de repente, algo cambia. Él, que parecía tan cerca, tan conectado, comienza a desvanecerse. No es un mensaje sin responder, no es una llamada perdida, es un silencio que pesa como una piedra en el pecho. Ese vacío que te hace dudar de todo. ¿Qué pasó? ¿Dije algo que no debía? ¿Fue algo que hice sin darme cuenta? ¿O simplemente no soy lo que él esperaba? Ese nudo en el estómago, esa mezcla de confusión, miedo y una punzada de tristeza que no explica por qué duele tanto. Si alguna vez has sentido ese vacío, quédate aquí, porque lo que voy a contarte no es solo una explicación, sino una guía para transformar esa incertidumbre en un poder que nunca imaginaste tener. No se trata de que él haya perdido el interés, como tantas veces nos han hecho creer. La verdad es mucho más profunda, más humana, y está enraizada en cómo funciona la mente cuando el amor empieza a sentirse real. A veces, ese silencio no significa que ya no le importas, sino que le importas demasiado, y eso lo asusta. No es un rechazo, es una reacción instintiva, un eco de su propia lucha interna entre querer estar contigo y temer perderse a sí mismo. Hoy vamos a explorar por qué ocurre esto, qué pasa en su cabeza cuando se aleja, y cómo puedes manejar ese momento para que, en lugar de alejarse para siempre, sienta un deseo irresistible de volver a ti. Esto no es sobre trucos o juegos, es sobre entender la naturaleza humana y usarla para construir una conexión que sea fuerte, auténtica y duradera. Vamos a desentrañar juntos este misterio, paso a paso, y te prometo que al final de este viaje no solo entenderás por qué se aleja, sino que tendrás las herramientas para decidir cómo quieres que esta historia continúe. Porque la pregunta no es si él volverá, sino si estás lista para ser la protagonista de tu propia vida, con o sin él. Empecemos por desmontar una creencia que nos han repetido hasta el cansancio, que el amor es un camino recto, que si alguien está interesado, siempre estará ahí, constante, sin dudas ni pausas. Eso no es verdad. El amor, especialmente en sus primeras etapas, es más como un río. A veces fluye con fuerza, otras veces se detiene, se desvía, o incluso parece desaparecer bajo la superficie. Y cuando ese río se detiene, cuando él se aleja, la mayoría de nosotras cometemos un error fatal. Intentamos llenar ese silencio con más de nosotras, con mensajes, con gestos, con esfuerzos para recuperar lo que sentimos que se está perdiendo. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Ese impulso de acercarte, de buscar respuestas, de demostrar que te importa, es exactamente lo que puede empujarlo más lejos. No porque no te quiera, sino porque en ese momento su mente está atrapada en una lucha interna que no tiene nada que ver contigo y todo que ver con él mismo. Vamos a imaginar una historia para que esto tenga sentido. Llamémoslo Sofía y Diego. Sofía es una mujer vibrante, llena de sueños, con una risa que ilumina cualquier lugar. Diego es un arquitecto de 32 años, alguien que parece seguro de sí mismo, pero que lleva dentro sus propias inseguridades. Se conocen en un café, y desde el primer momento hay una chispa. La conversación fluye como si se conocieran de toda la vida. Hablan de sus viajes favoritos, de las cosas que los hacen reír, de lo que los mantiene despiertos por la noche. La primera cita se alarga hasta la medianoche, y cuando se despiden, ambos sienten que algo especial están haciendo. Durante las siguientes semanas, todo es mágico. Mensajes que hacen sonreír, citas que parecen sacadas de una película, momentos en los que el mundo parece detenerse. Pero entonces, después de un fin de semana increíble juntos, algo cambia. Diego, que solía escribir cada mañana, deja de hacerlo. Sus respuestas se vuelven cortas, distantes. Sofía, mirando su teléfono en silencio, siente que el suelo se mueve bajo sus pies. ¿Qué pasó? ¿Fue algo que dijo? ¿Se aburrió de ella? Su mente empieza a tejer historias, a buscar explicaciones, a llenar el silencio con suposiciones. Y aquí, en este momento exacto, es donde la historia puede tomar dos caminos, uno que lleva al dolor y otro que lleva al poder. Vamos a explorar el primero, el que la mayoría seguimos por instinto, para entender por qué no funciona. Sofía, incapaz de soportar el silencio, decide escribirle un mensaje sencillo, algo como: «Hola, Diego, espero que estés teniendo un buen día. Me encantó nuestro fin de semana». Parece inofensivo, ¿verdad? Solo quiere reconectar, mostrar que está ahí. Pero en la mente de Diego, que está lidiando con sus propios miedos,
Ese mensaje no se lee como un gesto amable. Se siente como una presión, como un recordatorio de que hay expectativas que cumplir, de que hay algo que él no está seguro de poder dar en ese momento. No responde de inmediato, no porque no quiera, sino porque necesita espacio para respirar, para recuperar el control. Pero Sofía, al no recibir respuesta, siente que la ansiedad crece. Espera unas horas, revisa el teléfono una y otra vez, y finalmente envía otro mensaje. Oye, ¿está todo bien? No he sabido de ti y me preocupé un poco. Y ahí, sin querer, acaba de encender una chispa que no necesitaba. Para Diego, ese segundo mensaje confirma sus temores, que esta relación está yendo demasiado rápido, que hay una intensidad que lo abruma. No es que no le guste Sofía, es que siente que está perdiendo el control, que hay una puerta que se está cerrando detrás de él. Y en ese momento, su instinto no es acercarse, sino retroceder aún más. Esto tiene un nombre en psicología: reactancia. Es la reacción natural de cualquier persona cuando siente que su libertad está en riesgo. Cuando alguien nos presiona, nuestro primer impulso es hacer lo opuesto, no porque no nos importe, sino porque necesitamos sentir que seguimos siendo libres. Y aquí está el problema: cada mensaje, cada intento de acercarte, cada pregunta ansiosa, es como echar más peso sobre un hombre que ya siente que no puede respirar. Pero no todo está perdido. Hay otro camino, uno que no solo puede cambiar la dinámica, sino que puede transformar cómo te ves a ti misma en el amor. Ahora que entendemos por qué el silencio de Diego no es un rechazo, sino una reacción a su propia lucha interna, vamos a explorar el segundo camino, el que lleva al poder. Volvamos a ese lunes por la mañana, con Sofía mirando su teléfono en silencio, sintiendo esa punzada de ansiedad que todas conocemos. Su primer impulso es escribirle, buscar una señal, una confirmación de que todo sigue bien. Pero en este universo alternativo, Sofía hace algo diferente, algo que parece casi imposible en ese momento de vulnerabilidad. Decide no actuar. No ignora su ansiedad, no la reprime, simplemente elige no dejar que esa emoción tome el control. En lugar de escribirle a Diego, coge el teléfono y llama a su amiga Clara para quedar a tomar un café. En lugar de quedarse en casa revisando el teléfono cada 5 minutos, se pone sus zapatillas y sale a caminar por el parque, dejando que el aire fresco y el ritmo de sus pasos calmen su mente. No lo hace para manipular a Diego, no lo hace para que él reaccione, lo hace por ella, porque en el fondo sabe que su felicidad no depende de un mensaje, sino de cómo elige vivir su vida. Esa tarde, Sofía comparte una foto en sus redes sociales. Está en el parque, con el sol iluminando su rostro, una sonrisa natural y un texto que dice: respirando vida, lista para comerme esta semana. No es una estrategia, no es un juego, es simplemente ella siendo fiel a sí misma. Mientras tanto, Diego está en su mundo, en su oficina, intentando procesar esa sensación de agobio que no sabe explicar. En su cabeza, hay un torbellino de pensamientos. Sofía es increíble, pero todo esto va muy rápido. No sé si estoy listo para esto. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si no puedo estar a la altura? No es que no quiera a Sofía, es que necesita espacio para entender qué está sintiendo. Pero algo curioso pasa. Esperaba un mensaje de Sofía, algo que confirmara sus temores de que ella lo necesita demasiado, de que está esperando algo de él que no sabe si puede dar. Pero ese mensaje no llega. Hay un silencio donde esperaba presión, y ese silencio lo descoloca. Por curiosidad, o tal vez por costumbre, entra en las redes sociales y ve la foto de Sofía. Está radiante, feliz, viviendo su vida sin pausa. Y en ese momento, algo cambia en su cabeza. Toda la narrativa que había construido, que Sofía lo necesita, que está atrapado, que la relación es demasiado intensa, se desmorona. En su lugar, surge una nueva emoción, una que no esperaba, el miedo a perderla. Ver a Sofía disfrutando de su vida, sin detenerse por su silencio, le envía un mensaje claro. Ella no depende de él para estar bien. Y ese mensaje, aunque no lo diga en voz alta, golpea directo en su ego. De repente, no es él quien tiene el control, es ella quien brilla con luz propia. Esto es lo que llamo el poder de la pausa. No es un silencio vacío, no es un castigo, es un espacio que creas para ti misma, un recordatorio de que tu vida es tuya, y que nadie, ni siquiera alguien tan especial como Diego, puede ser el centro de tu universo. Este movimiento no solo cambia la dinámica con él, sino que cambia algo más profundo, cómo te ves a ti misma. Al elegirte a ti, al llenar tu día con cosas que te hacen feliz,
Estás enviando un mensaje al mundo, y a ti misma, de que eres suficiente. Y esa seguridad, esa confianza, es lo que hace que un hombre como Diego, que antes sentía miedo al compromiso, ahora sienta miedo de quedarse fuera de tu vida. Pero esto no es solo sobre él, es sobre ti. Es sobre entender que el amor no se construye persiguiendo a alguien, sino atrayendo a alguien con la fuerza de tu propia luz. Y aquí quiero detenerme un segundo para hablar contigo directamente. Si esta historia está resonando en tu corazón, si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago por un silencio que no entendías, quiero invitarte a ser parte de este espacio. No es solo un canal, es un lugar donde juntas podemos aprender a amarnos mejor, a entendernos, a construir relaciones que nos sumen, no que nos resten. Suscríbete si quieres seguir explorando estas ideas conmigo, y déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia. ¿Has vivido algo así? ¿Qué hiciste cuando sentiste ese silencio? Tu voz importa, y quiero escucharla. Ahora que hemos visto cómo el silencio consciente puede cambiar la dinámica, vamos a profundizar en por qué funciona y cómo puedes usarlo como una herramienta para construir una atracción que no dependa de la ansiedad, sino de la autenticidad. Volvamos a Sofía y Diego. Cuando Sofía elige no escribirle, no está jugando, no está manipulando, está reclamando su propio espacio, su propia libertad. Y esa libertad es el imán más poderoso que existe en una relación. Verás, cuando Diego siente que Sofía no lo necesita para estar bien, algo se activa en su mente. No es solo que su ego se sienta desafiado, es que, en el fondo, todos queremos estar con alguien que brilla por sí mismo, alguien cuya felicidad no depende de nosotros, sino que nos invita a ser parte de ella. Esto es clave. La atracción no se construye desde la necesidad, sino desde la abundancia. Pero para entender cómo llegamos ahí, necesitamos hablar de la trampa en la que caemos cuando perseguimos. Imaginemos que Sofía hubiera seguido el camino más común. Enviar un mensaje tras otro, preguntar qué pasa, intentar arreglar el silencio. Cada mensaje, aunque parezca pequeño, es una señal de que ella está cediendo su poder. No porque Diego sea malo, sino porque en su mente, que está lidiando con sus propios miedos, esos mensajes se sienten como una presión que no sabe cómo manejar. Y cuando alguien siente presión, su instinto es huir. Es como si estuvieras tratando de sostener agua en tus manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. La persecución, aunque venga de un lugar de amor, de querer entender, de querer conectar, envía un mensaje equivocado, que tu felicidad depende de él, que estás dispuesta a dejar de lado tu propia vida para recuperar la suya. Y eso, aunque no lo creas, hace que él te vea con menos valor, no porque no te quiera, sino porque su cerebro está programado para valorar lo que parece difícil de alcanzar. Es una paradoja cruel, pero real. Cuando das demasiado, cuando llenas el silencio con más de ti, a menudo logras lo opuesto a lo que quieres. En cambio, cuando Sofía elige vivir su vida, cuando se enfoca en sí misma, está haciendo algo mucho más poderoso. Está demostrando que su mundo es grande, vibrante, y que él es una parte, no el todo. Esto no solo lo descoloca, sino que despierta en él un instinto primal, el deseo de conquistar, de ser parte de algo valioso. No es que Sofía se vuelva inalcanzable, es que se vuelve irresistible, porque su felicidad no depende de él, sino de ella misma. Esto es lo que llamo la libertad como imán. Cuando dejas de necesitar que alguien te complete, te conviertes en alguien que los demás quieren tener cerca. Pero esto no es fácil. Elegir no escribir, no buscar, no llenar el silencio, va en contra de todos nuestros instintos. Nos han enseñado que el amor es lucha, que hay que demostrar, que hay que insistir. Pero el amor verdadero, el que dura, no se construye desde la lucha, sino desde la calma. Y esa calma viene de un lugar muy específico, de saber que, pase lo que pase, tú estás bien, que tu vida es tuya, que tienes amigos, pasiones, sueños, que no necesitas a nadie para sentirte completa. Y cuando vives desde ese lugar, algo mágico pasa. Dejas de ser la persona que persigue y te conviertes en la persona que atrae. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo resistimos la tentación de escribirle, de buscar una respuesta, de llenar el silencio? La respuesta está en redirigir esa energía. Cuando sientas esa ansiedad, ese impulso de buscarlo, detente y pregúntate, ¿qué puedo hacer por mí en este momento? Tal vez es salir a correr, tomar un café con una amiga, retomar ese curso de pintura que siempre quisiste hacer. No se trata de fingir que no te importa, se trata de recordar que tú eres el centro de tu propia historia.
Y cuando vives desde ese centro, todo cambia, no solo como te ve él, sino como te ves tú. Llegamos a un punto clave. ¿Cómo transformar esta idea en algo práctico? Algo que puedas aplicar la próxima vez que sientas ese silencio que te sacude. La teoría es poderosa, pero sin un plan, es solo palabras. Así que vamos a construir juntas un mapa para que, cuando él se aleje, no solo sobrevivas, sino que brilles con más fuerza que nunca. La clave está en una frase simple, pero difícil de poner en práctica. Cuando sientas que él está reduciendo su presencia en tu vida, duplica la inversión en la tuya. Esto no significa ignorarlo, no significa castigarlo, significa tomar toda esa energía que quieres poner en él y redirigirla hacia ti. Imagina a Sofía de nuevo, ese lunes por la mañana, con el teléfono en silencio. En lugar de quedarse atrapada en la ansiedad, decide hacer algo radical. Se enfoca en sí misma. Sale a caminar, queda con su amiga Clara, se inscribe en una clase de yoga que siempre quiso probar. No lo hace para que Diego lo vea, lo hace porque sabe que su felicidad no puede depender de un mensaje que no llega. Y cuando comparte esa foto en el parque, no es un truco para llamar su atención, es un recordatorio para sí misma de que su vida es hermosa, con o sin él. Este es el plan que quiero que sigas, el plan del reinicio emocional. Primero, muévete. El cuerpo y la mente están conectados, y cuando sientes ansiedad, tu cuerpo produce cortisol, la hormona del estrés. La mejor manera de combatirla es con movimiento. Sal a caminar, baila en tu habitación, haz una clase de yoga o simplemente estírate. El movimiento libera endorfinas, que te hacen sentir bien y te ayudan a recuperar la claridad. Segundo, conéctate con los tuyos. Llama a esa amiga que siempre te saca una sonrisa. Organiza una cena con tu familia. Recuerda que tu mundo está lleno de personas que te quieren y te valoran. Estas conexiones son tu ancla. Te recuerdan que no estás sola, que tu vida es rica y plena. Tercero, encuentra tu pasión. Retoma ese proyecto que dejaste de lado. Aprende algo nuevo. Lee ese libro que lleva meses en tu mesa de noche. Cuando tu mente está ocupada creciendo, no tiene espacio para obsesionarse con un silencio. Este plan no es solo una estrategia para recuperar a alguien, es una forma de recuperar tu poder, de recordar que tú eres el centro de tu universo. Y cuando vives desde ese lugar, algo increíble pasa, te vuelves magnética. Diego, al ver que Sofía no se detiene por su silencio, no solo siente el impulso de reconectar, sino que empieza a verla de una manera diferente, como alguien valioso, alguien que no necesita de él para brillar. Y eso, más que cualquier mensaje, es lo que lo hace querer volver. Pero aquí viene la parte más importante. Este plan no es sobre él, es sobre ti. Es sobre construir una vida tan plena que cualquier hombre que entre en ella sea una adición, no una necesidad. Y si él no vuelve, si su silencio se convierte en ausencia permanente, entonces no has perdido nada, has ganado. Has ganado tiempo, paz y la certeza de que mereces a alguien que esté listo para compartir tu luz, no para apagarla. Antes de seguir, quiero hablarte de corazón. Este canal no es solo un lugar para escuchar historias, es un espacio para crecer juntas, para aprender a amarnos mejor, a construir relaciones que nos hagan felices. Si esto está resonando contigo, suscríbete y únete a esta comunidad. Y déjame un comentario contándome tu historia. ¿Has sentido este silencio alguna vez? ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres que hablemos en los próximos videos? Tu voz es parte de este espacio, y quiero que seamos un equipo. Ahora que tienes un plan concreto, es momento de hablar de algo más profundo. Como este enfoque no solo cambia la dinámica con él, sino que transforma quién eres tú en el amor. Cuando Sofía elige no perseguir a Diego, no solo está manejando su silencio, está reescribiendo su relación consigo misma. Cada vez que resistes el impulso de buscar validación, cada vez que eliges llenar tu vida en lugar de llenar su silencio, estás construyendo una versión de ti misma que no depende de nadie para sentirse completa. Esto es más que una estrategia de atracción, es un cambio interno que te hace más fuerte, más segura, más libre. Vamos a desglosarlo. Cuando sientes ese silencio, esa distancia, tu primer instinto es buscar una explicación, llenar el vacío con palabras, con acciones, con algo que te devuelva la seguridad. Pero ese impulso viene de un lugar más profundo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a ser abandonada, el miedo a que tu valor dependa de cómo alguien te ve. Ese miedo no lo crea él solo lo despierta. Es una herida que todos llevamos en algún grado, una creencia que nos han inculcado desde pequeñas, que nuestro valor está en ser queridas, en ser elegidas.
Pero cuando decides no actuar desde ese miedo, cuando eliges enfocarte en tu propia vida, estás haciendo algo revolucionario, estás rompiendo ese ciclo. Estás diciendo, con tus acciones, que tu valor no depende de un mensaje, de una respuesta, de una relación. Tu valor está en ti, en cómo eliges vivir, en cómo eliges amarte. Y ese cambio interno es lo que te hace magnética. No es solo que Diego sienta el impulso de volver porque ve que Sofía no lo necesita. Es que Sofía, al vivir desde ese lugar de abundancia, empieza a atraer a personas que están listas para una conexión real, no para juegos. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un músculo que se fortalece cada vez que eliges a ti misma sobre la ansiedad. Cada vez que sientes ese nudo en el estómago y decides salir a caminar en lugar de escribirle, estás entrenando tu mente para buscar la felicidad dentro de ti, no fuera. Y con el tiempo, ese entrenamiento cambia todo. Cómo te ves, cómo te tratas, cómo esperas que te traten los demás. Dejas de ser la persona que espera, que persigue, que se conforma. Te conviertes en alguien que elige, que atrae, que brilla. Y lo más hermoso es que este cambio no solo afecta tus relaciones amorosas, afecta todo, tu trabajo, tus amistades, tu relación contigo misma. Cuando vives desde este lugar, te das cuenta de que no necesitas que alguien te complete, porque ya estás completa. Y desde esa plenitud, cualquier relación que construyas será más fuerte, más sana, más auténtica, porque no estará basada en la necesidad, sino en el deseo genuino de compartir tu vida con alguien. Hemos hablado de cómo el cambio interno te transforma, pero ahora vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo haces para vivir desde ese lugar de plenitud todos los días, especialmente cuando la ansiedad golpea fuerte? La respuesta está en construir hábitos que te mantengan conectada contigo misma, que te recuerden que eres tu propio sol, con una luz que no depende de nadie más. Esto no es sobre ser perfecta, no es sobre ignorar tus emociones, es sobre aprender a canalizarlas de una manera que te fortalezca. Vamos a imaginar un día típico en la vida de Sofía, después de ese lunes en que decidió no escribirle a Diego. Al despertar, siente esa punzada familiar de ansiedad, el impulso de revisar el teléfono, de buscar una señal. Pero en lugar de ceder, sigue una rutina que ha diseñado para sí misma. Comienza el día con algo que la conecte con su cuerpo, tal vez una caminata rápida por el vecindario, escuchando una playlist que la hace sentir viva. No es solo ejercicio, es un recordatorio de que su cuerpo es suyo, que puede moverse, respirar, sentirse fuerte. Luego, dedica un momento a conectarse con alguien que la haga reír. Envía un mensaje a su amiga Clara, planea una salida para el fin de semana, o simplemente charlan sobre algo que no tiene nada que ver con Diego. Estas conexiones son como un abrazo para el alma, te recuerdan que tu mundo está lleno de amor, incluso cuando una persona se aleja. Después, Sofía se sumerge en algo que la apasiona. Tal vez es su trabajo como diseñadora gráfica, donde está creando un proyecto que la emociona, o tal vez es retomar su hobby de pintar acuarelas, algo que había dejado de lado. Este tiempo dedicado a sus pasiones no es solo una distracción, es una forma de alimentar su espíritu, de recordar que tiene sueños y metas que son suyos, no de alguien más. Y al final del día, cuando publica esa foto en el parque o comparte un momento de su vida, no lo hace para que Diego lo vea, lo hace para celebrar quién es ella. Estos hábitos no son complicados, pero son poderosos porque te mantienen anclada en ti misma. Y cuando estás anclada, cuando tu felicidad viene de dentro, te vuelves inmune a los silencios de los demás. No porque no te importen, sino porque sabes que, pase lo que pase, tú estás bien. Pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad es demasiado fuerte? Cuando sientes que no puedes resistir el impulso de escribirle, de buscar una respuesta, aquí es donde entra la disciplina emocional. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de observarlo. Cuando sientas esa urgencia, detente, respira, y pregúntate, ¿qué necesito en este momento? Tal vez es escribir lo que sientes en un cuaderno, no para enviárselo, sino para sacarlo de tu sistema. Tal vez es ponerte a bailar, o llamar a una amiga, o simplemente sentarte en silencio y dejar que la emoción pase. Porque las emociones, aunque parezcan eternas, siempre pasan. Y cada vez que eliges no actuar desde el miedo, te haces más fuerte. Este hábito diario de elegirte a ti misma es lo que te convierte en tu propio sol, alguien cuya luz atrae a los demás, no porque la necesites, sino porque es imposible no querer estar cerca de ella. Ahora que estás construyendo una vida que brilla desde dentro,
Es momento de hablar de cómo esta forma de vivir actúa como un filtro natural para tus relaciones. Cuando vives desde tu propio centro, cuando tu felicidad no depende de nadie más, empiezas a atraer a personas que están listas para una conexión real y al mismo tiempo, dejas atrás a quienes no lo están. Esto es lo que llamo el filtro de la autenticidad, y es una de las herramientas más poderosas que tendrás en el amor. Volvamos a Sofía y Diego. Cuando Sofía elige no perseguir a Diego, no solo está cambiando la dinámica entre ellos, está enviando un mensaje al universo. Solo quiero en mi vida a personas que estén dispuestas a sumar, no a restar. Y este mensaje es poderoso porque actúa como un escudo. Si Diego, después de unos días de silencio, no responde a la luz de Sofía, si no siente el impulso de reconectar, entonces no es un rechazo, es una revelación. Su ausencia no dice nada sobre el valor de Sofía, dice todo sobre su propia incapacidad para estar en una relación sana. Y esto es liberador, porque te das cuenta de que no has perdido nada, has ganado claridad. Has ganado tiempo para enfocarte en ti, en tus sueños, en las personas que sí están listas para caminar a tu lado. Pero, ¿qué pasa cuando Diego sí responde? Imaginemos que, después de ver a Sofía vivir su vida, él escribe: «Oye, qué buena vibra tienes, me encantó verte tan feliz. ¿Te apetece vernos este viernes?». Este mensaje no es solo una reconexión, es una señal de que Diego está respondiendo a la energía de Sofía, no a su presión. Y cuando respondes desde ese lugar, desde tu propio centro, la dinámica cambia, no estás pidiéndole que se quede, estás invitándolo a ser parte de tu mundo. Y esa invitación es infinitamente más poderosa, porque viene de un lugar de abundancia, no de necesidad. Este filtro de la autenticidad no solo te protege de relaciones que no te suman, también te ayuda a construir conexiones más fuertes. Porque cuando vives desde tu propia luz, atraes a personas que no quieren apagarla, sino sumarse a ella. Y esas son las relaciones que valen la pena, las que se construyen desde el respeto, desde el deseo mutuo, desde la libertad de ser quienes son sin miedo. Pero este filtro también requiere valentía. Significa aceptar que algunas personas no volverán, que algunos silencios se convertirán en despedidas. Y eso puede doler, pero ese dolor es temporal, y lo que ganas a cambio es inmenso. La certeza de que mereces a alguien que elija estar contigo, no porque lo necesites, sino porque quiere compartir tu vida. Hemos recorrido un largo camino, desde entender por qué él se aleja hasta aprender a usar ese silencio como una oportunidad para brillar. Ahora, vamos a hablar de cómo llevar esta mentalidad a una relación que ya no está en sus primeras etapas, sino que empieza a crecer, a volverse seria. Porque el verdadero desafío no es solo atraer a alguien, es construir un amor que resista el tiempo, las dudas, los momentos de distancia. Cuando Sofía y Diego reconectan, cuando él responde a su luz y deciden seguir adelante, la dinámica ha cambiado. Ya no es solo sobre manejar un silencio, es sobre construir una relación donde ambos puedan ser libres y completos al mismo tiempo. Y esto requiere un nuevo nivel de compromiso, no con él, sino contigo misma. La clave para un amor que dure está en mantener esa luz que has aprendido a cultivar. No se trata de dejar de lado tus necesidades o tus emociones para mantenerlo a él, se trata de seguir siendo tu propio sol, incluso cuando están juntos. Esto significa seguir invirtiendo en tu vida, tus amistades, tus pasiones, tus sueños. No porque no lo quieras, sino porque sabes que una relación sana no es dos personas que se necesitan para sobrevivir, sino dos personas que eligen compartir su plenitud. En la práctica, esto significa establecer límites sanos desde el principio. Por ejemplo, si Diego empieza a enviar mensajes todos los días, pero tú sientes que necesitas un tiempo para ti, no tengas miedo de tomarlo. No se trata de alejarlo, se trata de mostrarle que tu vida es rica y diversa, y que él es una parte importante, pero no la única. Esto no solo te mantiene conectada contigo misma, también le da a él el espacio que necesita para seguir siendo él mismo. Porque, al final, el amor verdadero no es sobre fusionarse en una sola persona, es sobre dos personas que caminan juntas, cada una con su propia luz, pero eligiendo compartir el camino. También significa aprender a comunicarte desde un lugar de calma, no de miedo. Si sientes que Diego se está alejando de nuevo, en lugar de reaccionar con ansiedad, pregúntate, ¿qué necesito yo en este momento? Tal vez es una conversación honesta, pero no desde el reproche, sino desde la claridad. He notado que has estado un poco distante. ¿Está todo bien por tu lado? Esta pregunta no es una demanda, es una invitación a conectar, a entender.
Y si él necesita espacio, dáselo, no porque no te importe, sino porque confías en que, si es la persona correcta, volverá. Y si no lo hace, entonces te ha hecho un favor al dejarte el camino libre para alguien que sí esté listo. Este enfoque no solo construye un amor más fuerte, también te protege de caer en patrones que no te sirven, la necesidad de controlar, el miedo a perder, la tentación de dar más de lo que recibes. Cuando vives desde tu propio centro, te das cuenta de que no tienes que sacrificar quién eres para ser amada. Y esa es la base de un amor que dura. Dos personas que se eligen todos los días, no porque lo necesiten, sino porque quieren estar ahí. Incluso cuando has aprendido a brillar con tu propia luz, incluso cuando has construido una relación desde la autenticidad, habrá momentos en que el amor se sienta como una tormenta. Habrá días en que Diego se aleje de nuevo, no porque no te quiera, sino porque es humano, con sus propios miedos, dudas y luchas internas. Y en esos momentos, el trabajo que has hecho contigo misma será tu mayor fortaleza. Vamos a hablar de cómo navegar esas tormentas sin perderte. Imaginemos que Sofía y Diego llevan meses juntos. La relación ha crecido, hay una conexión profunda, pero de repente, Diego empieza a actuar diferente. Tal vez está más callado, responde menos, o parece perdido en sus pensamientos. El impulso natural de Sofía es preocuparse, preguntarse si hizo algo mal, si la relación está en riesgo. Pero en lugar de caer en ese ciclo de ansiedad, Sofía recuerda todo lo que ha aprendido. Sabe que el silencio de Diego no es un ataque, es una señal de que él está procesando algo. Y en lugar de llenar ese silencio con preguntas o inseguridades, decide darle espacio, pero no un espacio vacío, sino un espacio lleno de su propia vida. Sale con sus amigas, se sumerge en un proyecto de trabajo que la emociona, comparte momentos de su día en sus redes sociales, no para provocar a Diego, sino para recordarse a sí misma que su felicidad es suya. Y mientras tanto, le da a Diego el tiempo que necesita, confiando en que, si es la persona correcta, encontrará el camino de vuelta. Pero, ¿qué pasa si la tormenta es más grande? ¿Qué pasa si Diego no solo se aleja, sino que empieza a dudar de la relación? Aquí es donde entra la comunicación honesta, pero desde un lugar de fuerza, no de miedo. Sofía podría decir algo como: he notado que estás un poco distante, y quiero entender qué está pasando. Estoy aquí si quieres hablar, pero también estoy bien si necesitas tiempo. Esta frase es poderosa porque muestra que Sofía está abierta, pero no desesperada, que le importa, pero no depende de él. Y esa combinación de calidez y seguridad es lo que puede ayudar a Diego a abrirse, a compartir lo que está sintiendo, sin sentirse presionado. Pero también hay que estar preparadas para la posibilidad de que la tormenta no pase. A veces, el silencio de Diego no es solo una pausa, es una señal de que no está listo para el tipo de relación que tú mereces. Y aquí es donde el filtro de la autenticidad vuelve a entrar en juego. Si Diego no puede manejar el espacio que le das, si no puede valorar la luz que traes, entonces no es tu pérdida, es la suya. Y aunque duela, ese dolor es temporal, y lo que ganas a cambio es la libertad de construir una vida que no dependa de alguien que no está listo para estar en ella. Navegar estas tormentas requiere práctica, paciencia y, sobre todo, confianza en ti misma. Cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, cada vez que eliges llenar el silencio con tu propia vida, estás fortaleciendo tu capacidad para amar desde un lugar de abundancia. Y ese amor, ya sea con Diego o con alguien más, será más fuerte, más real, más duradero. Llegamos al final de este viaje, y quiero que terminemos con una verdad que lo cambia todo. El amor más importante, el que da sentido a todo lo que hemos hablado, es el amor que tienes por ti misma. Todo este tiempo, mientras hablábamos de cómo manejar el silencio, de cómo atraer desde tu propia luz, de cómo construir un amor que dure, el verdadero mensaje ha sido este: tú eres el comienzo y el fin de tu propia historia. Cuando Sofía elige no perseguir a Diego, cuando decide llenar su vida con sus propias pasiones, amistades y sueños, no solo está cambiando la dinámica con él, está cambiando su relación consigo misma. Está diciéndose a sí misma que es suficiente, que merece ser amada por quien es, no por lo que hace por los demás. Y ese amor propio es el fundamento de todo lo demás. Porque cuando te amas, cuando sabes que estás completa, dejas de buscar en los demás lo que solo puedes encontrar en ti. Dejas de ver el silencio como un rechazo y empiezas a verlo como un espacio para crecer. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Y lo más hermoso es que este amor propio no solo te hace más fuerte en las relaciones, te hace más fuerte en la vida.
Te da la confianza para perseguir tus sueños, para decir no cuando algo no te suma, para elegir a las personas que te rodean con cuidado y cariño. Y cuando vives desde ese lugar, el amor que encuentres, ya sea con Diego, con alguien más, o incluso contigo misma, será un amor que no te resta, sino que te multiplica. Este viaje no es solo sobre entender por qué él se aleja, es sobre entender por qué tú eres suficiente. Es sobre darte cuenta de que no necesitas llenar los silencios de los demás, porque tu vida ya está llena de música. Y cuando vives desde ese lugar, te conviertes en un imán, no porque lo intentes, sino porque simplemente eres. Así que la próxima vez que sientas ese silencio, ese nudo en el estómago, recuerda, no es un problema que debes resolver, es una invitación a construir algo más grande, algo más tuyo. Pregúntate, ¿qué voy a hacer con este espacio que me han dado? ¿Qué voy a crear? ¿Quién voy a ser? Porque en ese espacio no hay lugar para el miedo, solo para tu luz. Y esa luz, mi querida amiga, es lo que hará que el amor, el verdadero amor, encuentre el camino hacia ti.